Pues un saludo especial a todos los que se van conectando, un saludo especial a cada uno de ustedes, mis amados amigos, amigas. Déjenos saber desde dónde nos están escuchando. Comenzamos entonces con el tema central del día de hoy. Howard Gardner dijo lo siguiente cuando estaba recibiendo el premio Príncipe de Asturias en España el año 2011. Dijo lo siguiente: estoy seguro de que no fui el primero en reconocer la multiplicidad de talentos. Hoy no estaría aquí en España recibiendo el premio Príncipe de Asturias si hubiera escrito sobre los distintos talentos humanos. Lo que hice fue tomar la palabra inteligencia, que era propiedad de la gente del coeficiente intelectual, y dije: la música es un talento y las matemáticas son inteligencia. Pero, ¿por qué debemos llamar inteligencias a las personas buenas con los números y solo talentosos a aquellos que dominan el tono, la armonía, el timbre? Todavía nadie me ha dado una buena respuesta a esta pregunta. Cuando la gente utiliza la palabra inteligencia sin pensar, suele referirse a la inteligencia en la escuela. Si eres bueno en lenguas o en matemáticas, te irá bien en la escuela. Y mientras estés en la escuela pensarás que eres inteligente. Como todos los expertos del occidente, creía que había algo llamado test de inteligencia y que si lo hacías bien eras bueno en todo, y si lo hacías regular eras regular en todo, y si lo hacías mal tenías mala suerte. Bueno, eso es lo que dijo Howard Gardner en el año 2011. Pues la teoría de inteligencias múltiples fue propuesta por él mismo en el año 1983. Él propuso que la vida humana requiere del desarrollo de varios tipos de inteligencia. Pues nosotros mismos vemos en las escuelas, con nuestros niños, ¿no? Quizás tú eres padre de familia, tienes a tus hijos ahí, y a veces le exigimos que sean buenos en lenguaje, en matemáticas, y solo así son inteligentes. Pues esa concepción está equivocada, déjame decirte que no es así. Howard Gardner señala que la inteligencia académica, por ejemplo la obtención de títulos, diplomas, no es un factor absoluto para conocer la inteligencia de una persona. Un buen ejemplo de esta idea se observa en personas que, a pesar de obtener excelentes calificaciones académicas, presentan problemas importantes para relacionarse con otras personas o para manejar otras facetas de su vida. Por ejemplo, Albert Einstein no posee una mayor inteligencia que Cristiano Ronaldo, sino que cada uno de ellos ha desarrollado un tipo de inteligencia diferente. Existen casos claros en los que personas presentan unas habilidades cognitivas extremadamente desarrolladas y otras muy poco desarrolladas. Es el caso, por ejemplo, de los negociantes en la calle, que a pesar de que en general tienen poca habilidad para los estudios quizás, pero son capaces de hacer sumas y restas y sacar cuentas sin usar una calculadora, ¿sí o no? Estos casos excepcionales hicieron que Gardner pensase que la inteligencia no existe, sino que en realidad hay muchas inteligencias independientes. Así que saquémonos de la cabeza la idea de que si nuestro hijo es bueno en matemáticas, es inteligente. Pues no es así. Sea bueno o malo en matemáticas, tu hijo es inteligente. En realidad todos somos inteligentes, absolutamente todos. Antes se medía el coeficiente intelectual, ¿no? El famoso IQ. Entonces ese coeficiente solo medía la inteligencia matemática y lingüística. Entonces aquellos que tenían una puntuación alta, pues decían que era una persona inteligente. Pero esa teoría ya no es tan relevante el día de hoy, porque imagínate, sería discriminatorio, ¿no? Solo los que saben matemática y lenguaje serían inteligentes y el resto no. Howard Gardner propuso que ahora todos somos inteligentes. Por esa razón es que él planteó 8 tipos de inteligencias. Te animo a que prestes mucha atención a lo que te voy a compartir, y cada uno de nosotros tenemos esas 8 inteligencias, pero seguramente vamos a resaltar más en una o en 2 o en más quizás tipos de inteligencia. Así que si usted, amiga, amigo, pensabas que tal vez no tienes habilidades, no tienes talentos, no tienes inteligencia, pues déjame decirte que sí tienes habilidades especiales, sí tienes inteligencia. Porque Dios nos ha dado esa capacidad de razonar, de pensar, nos ha dado talentos y dones
Así que solamente nos falta descubrir cuál es ese don, cuál es ese talento que nosotros tenemos. Comenzamos. Comenzamos entonces, te voy a compartir los 8 tipos de inteligencias que existen. Así que toma nota y descubre ahora cuál es el tipo de inteligencia que tienes. Ayuda también ahí a tus hijos, a tus sobrinos, que puedan identificar cuál es el tipo de inteligencia que tienen. Quizás tienen todas. Número 1. La inteligencia lingüística. Capacidad de dominar el lenguaje y poder comunicarnos con los demás. También la capacidad de dominar la comunicación, escritura, la gestualidad, etcétera, etcétera. Profesionales en las cuales se destaca este tipo de inteligencia podrían ser, por ejemplo, los políticos, escritores, poetas, periodistas, actores. Número 2. La inteligencia lógica matemática. Durante muchos años las personas que dominaban las matemáticas se les consideraba inteligentes. La lógica y la matemática se empleaban como escala para detectar cuán inteligente era una persona. Se usaba el famoso test de cociente intelectual, que básicamente medía la habilidad lógica matemática y en menor medida la lingüística. Por eso ahora ya no es tan relevante la medición del cociente intelectual. ¿Quiénes tienen la inteligencia lógica matemática? Pues tienen los científicos, economistas, académicos, ingenieros y matemáticos. Suelen destacar en esta clase de inteligencia, por ejemplo, los ajedrecistas. También requieren de capacidad lógica para desarrollar estrategias de juego, ¿no?, para ganar al oponente y también anticipar sus movimientos. Así que hasta aquí, si hay alguien que le gusta la lectura, pues seguramente tiene la inteligencia lingüística. Si hay alguien que es bueno con los números, pues seguramente tiene la inteligencia matemática. Antes se creía que estas dos solamente se podía determinar la inteligencia de una persona, pero ya no es así, hay muchas más inteligencias. La tercera, ¿cuál es? La tercera es la inteligencia espacial, o también se le llama visual espacial. Es la habilidad que nos permite observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. Tener capacidad de idear imágenes en nuestra mente, dibujar y detectar detalles. Por ejemplo, cuando escuchamos la palabra casa, algunos imaginan en su mente literal la letra casa, pero algunos dibujan en su mente una casa. No, vean la diferencia, cómo es nuestra mente. Entonces, las personas que tienen esa habilidad de imaginar, de hacer dibujos en su mente, pues esas personas tienen ese tipo de inteligencia visual espacial. Aquí destacan los ajedrecistas, los profesionales de artes visuales, ¿no?, los diseñadores, pintores, escultores, arquitectos. Así como también los taxistas, los mototaxistas, que tienen la habilidad de dibujar el mapa de la ciudad en su mente. ¿Tienes ese tipo de inteligencia? Posiblemente. Número 4. Inteligencia musical. También conocida como buen oído. Es el talento que tienen los grandes músicos, cantantes y bailarines. La fuerza de esta inteligencia radica desde el mismo nacimiento. Un punto importante en este tipo de inteligencia es que por fuerte que sea necesita ser estimulada para desarrollar todo su potencial, ya sea para tocar un instrumento o para escuchar una melodía con sensibilidad, de manera natural, ¿no?, sin haber ido a una academia. Entonces esas personas tienen ese tipo de inteligencia musical. Número 5. La inteligencia corporal o sinestésica. Tienen la capacidad de utilizar su cuerpo para resolver problemas o realizar actividades. Una aptitud natural de este tipo de inteligencia se manifiesta a menudo desde niño o niña. Son especialmente brillantes en este tipo de inteligencia los bailarines, actores, deportistas y hasta cirujanos y creadores plásticos, pues todos ellos tienen que emplear de manera racional sus habilidades físicas.
A ti, amigo joven, señorita, que te gusta bailar, saltar, pues ese es tu tipo de inteligencia, pues aprovecha y pon en práctica pues tu habilidad de quizás bailar o quizás en el deporte. Número 6. Inteligencia intrapersonal. ¿Qué quiere decir esto? Este tipo de inteligencia nos permite formar una imagen precisa de nosotros mismos. Nos permite poder entender nuestras necesidades y características, así como nuestras cualidades y defectos. Y aunque se dijo que nuestros sentimientos sí deben ayudar a guiar nuestra toma de decisiones, debe existir un límite en la expresión de estos. Este tipo de inteligencia es fundamental para cualquier área de nuestra vida. Inteligencia intrapersonal, pues esto deberíamos tener todos, ya que esta inteligencia nos permite pensar en nosotros mismos, analizar, reflexionar si estamos haciendo bien las cosas o no. Entonces creo que la mayoría de nosotros tenemos este tipo de inteligencia y es bueno. Eso nos ayuda a ser mejores personas cada día más, para hacernos más a Cristo. Número 7. La inteligencia interpersonal. El anterior era intra, que se refiere a uno mismo. Esta es interpersonal. Este tipo de inteligencia nos permite entender a los demás. Está basada en la capacidad de manejar las relaciones humanas, la empatía con las personas y el reconocer sus motivaciones, razones y emociones que los mueven. Esta inteligencia es un complemento fundamental de las anteriores, porque tampoco sirve de nada si obtenemos las mejores calificaciones, pero elegimos mal a nuestros amigos. La mayoría de las actividades que a diario realizamos dependen de este tipo de inteligencia, ya que están formadas por otros grupos de personas con los que debemos de relacionarnos. Por eso es indispensable que un líder tenga este tipo de inteligencia y además haga uso de ella. Es una inteligencia muy valiosa para las personas que trabajan con grupos numerosos. Su habilidad para detectar y entender las circunstancias y problemas de los demás resulta más sencillo si posee este tipo de inteligencia, ¿no? Por ejemplo, quienes poseen la inteligencia interpersonal. Los profesores, los psicólogos, terapeutas, abogados, son perfiles que suelen puntuar muy alto en este tipo de inteligencia. Jesús tuvo, creo, tremenda inteligencia interpersonal, ya que él tuvo que lidiar con los 12 discípulos de toda clase de tipo de personalidad, ¿no? Entre ellos tenía pescadores, había un ladrón, había de todo. Aún con el pueblo que él andaba, muchos lo rechazaban, entonces Jesús tenía que tener bastante el tipo de inteligencia interpersonal. Bueno, y creo que todas las inteligencias tuvo Jesús. ¿Y cuál es la octava y la última? Pues aquí te presento la octava, la última, el último tipo de inteligencia. Es la inteligencia naturalista. Esta clase de inteligencia fue añadida en el año 95, ya años después. Gardner dice que la inteligencia naturalista permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos vinculados al entorno, como por ejemplo las especies animales, los vegetales o fenómenos relacionados con el clima, la geografía o los fenómenos de la naturaleza. No hay personas que tienen esa habilidad de ver el cielo y dicen, ah ya, va a llover. O no sé, miran el río y dicen, ah ya, va a caer granizada. Entonces ese tipo de personas pues tienen la habilidad naturalista, ¿no? Que también disfrutan o les gusta estar en el campo, contemplar las aves, la naturaleza. Pues hemos compartido en el segmento anterior las 8 inteligencias que existen y vamos a aclarar algunos puntos importantes. Todos nosotros tenemos cada una de las 8 clases de inteligencia, aunque cada uno puede destacar en una o en más.
La mayoría de la gente puede desarrollar cada una de las inteligencias hasta un nivel adecuado de aptitud, aunque quizás no con la misma magnitud. Las inteligencias funcionan juntas de manera compleja, no existe ninguna inteligencia por sí sola. Es decir, que no podemos separar. Existen muchas maneras de ser inteligente dentro de cada categoría, pues cada inteligencia tiene muchas maneras de manifestarse. Ninguna de las 8 es más importante o valiosa que las demás. Generalmente se invita a dominar gran parte de ellas para enfrentarnos a la vida, independientemente de la profesión u ocupación que tengamos, ¿no? A fin de cuentas, la mayoría de trabajos o actividades nos obligan el uso de la mayoría de los tipos de inteligencia. Pues haz una lista, ¿no? De qué cosas te gustan. Trata de identificar cuál es tu habilidad, tu talento, el don que Dios te ha dado. En 1 de Pedro 4:10 dice: cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. Exactamente, justamente para eso es el don, el talento que Dios nos ha dado, para poner al servicio de los demás. Déjame decirte, amigo o amiga que me estás escuchando, tú tienes alguna habilidad especial, tú tienes algún don, un talento que muchas personas están esperando. Tú eres la respuesta al problema que muchos están teniendo. También vemos en Mateo 25, del 14 al 30, ustedes saben que un hombre le dio a uno 5,000 monedas, a otro le dio 2,000 y a otro 1,000. ¿Y lo que pasó? El que había recibido los 5,000 llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me ha encargado 5,000 monedas, mire, he ganado otras 5,000. Y lo mismo hizo, ¿verdad?, el que recibió los 2,000. Pero ¿qué pasó el que recibió 1,000? Dice en el versículo 25. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó: siervo malo y perezoso, sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues deberías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con los intereses. Quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y si no pones en práctica, si no utilizas, si la vas a enterrar como hizo este hombre, pues posiblemente puedas perder ese don, ese talento. Así que es un poco peligroso, ¿no?, el no usar nuestros dones, nuestros talentos. Ha sido un gusto poder acompañarles. Que el propósito les acompañe.